Matemáticas 2, Geometría, Unidad 3, Cuadriláteros y Polígonos. Secuencia didáctica 1, Definición, clasificación y teoremas de cuadriláteros. Definición de cuadriláteros. Cuadrilátero es todo polígono de 4 lados. Se clasifican en paralelogramos, trapecio y trapezoide. El paralelogramo es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. En el trapecio es un cuadrilátero que solo tiene dos de sus lados paralelos, mientras que el trapezoide es el cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo a su opuesto. Dentro de los paralelogramos entran lo que son los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. Cuadrado es el paralelogramo que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos son rectos. Cuadrado. Recuerda que estamos hablando de paralelogramos, cuya definición es cuyos lados opuestos son paralelos. Este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Por eso es que el cuadrado es un paralelogramo. El rectángulo también es un paralelogramo. Sus dos lados opuestos son paralelos. Este lado con este lado con este lado son paralelos. Es el paralelogramo que tiene sus lados contiguos desiguales y con los 4 ángulos rectos. De hecho, rectángulo significa de ángulos rectos, rectángulo. El rombo es el paralelogramo que tiene los lados iguales y sus ángulos contiguos desiguales. Los lados opuestos son paralelos y además sus 4 lados son iguales, al igual que el cuadrado, pero en este caso, en el rombo, sus ángulos contiguos son desiguales. Y el romboide, que es esta figura, es el paralelogramo que tiene dos lados contiguos desiguales y ángulos oblicuos. Lados contiguos, es decir, este con este son desiguales y los ángulos o tiene ángulos oblicuos, que son estos. Los trapecios se dividen. Recuerda que la definición de trapecio es el cuadrilátero que tiene solo dos de sus lados paralelos. Aquí tengo este trapecio, su lado, este par de lados son paralelos. Se dividen en trapecio rectángulo, que es aquel que uno de sus ángulos es recto, dos de sus ángulos son rectos. El trapecio isósceles, el que tiene dos lados no paralelos iguales. Este lado es paralelo con este, y este lado son iguales. Y el escaleno es aquel que tiene sus lados no paralelos. Estos dos pueden ser desiguales. Mientras que el trapezoide es un cuadrilátero de 4 lados que no tiene ningún par de lados paralelos opuestos entre sí. Trapezoide. El trapecio tiene un par de lados paralelos que son opuestos entre sí, pero el trapezoide no tiene ningún par de lados paralelo. Mientras, como vimos en los paralelogramos, sus dos pares de lados opuestos son paralelos. En un cuadrilátero se le llama diagonal al segmento de recta que une dos vértices. Por ejemplo, de D a B, esta es una diagonal, y AC son diagonales. El teorema que se aplica a cualquier tipo de cuadriláteros es el siguiente, ya sea que se trate de un paralelogramo, de un trapecio o de un trapezoide. Y dentro de los paralelogramos entran los rectángulos, el cuadrado, el rombo y el romboide.
Dentro de los trapecios está el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Y los trapezoides, que es un solo tipo de trapezoides, en ese tipo de casos que son cuadriláteros, la suma de sus ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados. A más B más C más D es igual a 360 grados. Este teorema es similar al teorema de los triángulos, solamente que en el caso de los triángulos se dice que la suma de sus ángulos interiores es 180 grados y en un cuadrilátero la suma de sus ángulos internos es de 360 grados. Bien, aquí se termina esta primer secuencia que solamente tiene que ver con la definición, clasificación y teoremas de cuadriláteros.